Bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy tenemos sobre la mesa un documento que es casi como el ADN de una nación. El informe Guinea Ecuatorial en cifras 2025. Sí, Cubre los últimos 4 años y nos da una cantidad de datos, bueno, brutal. Y la gran pregunta que vamos a intentar responder con ellos es, ¿estamos viendo la foto de un país anclado en su dependencia del petróleo? ¿O quizá los primeros destellos de una economía que está intentando, casi a la fuerza, reinventarse? totalmente. Porque estos informes que a primera vista pueden parecer un ladrillo de tablas y porcentajes, son en realidad una radiografía. Exacto. Nos permiten ver la estructura ósea del país, dónde están las fracturas y dónde están los músculos que están creciendo. La clave no es solo leer los números, sino encontrar la historia que nos están contando. Sí, y hoy la historia tiene de todo. Un boom demográfico, una economía que cojea y unas finanzas públicas que, bueno, hacen malabares. Pues empecemos por el principio de esa historia. La gente. Hay un dato que es una auténtica bomba de relojería demográfica, en el bueno y en el mal sentido, claro. Ajá. La pirámide de población tiene una base anchísima. Está llena de gente joven, sobre todo niños de 0 a 4 años y jóvenes de 25 a 29. La población total en 2024 ya supera el 1.600.000 habitantes. A ver, ¿qué significa para un país tener esta explosión de juventud? Pues significa que tienes en tus manos el mayor activo y el mayor riesgo posible, todo a la vez. Claro, Por un lado, es un motor increíble de potencial, energía, innovación, consumo. Pero por otro lado, es una presión gigantesca sobre el sistema. A toda esa gente hay que darle una educación de calidad y sobre todo un trabajo. ya. Y ya veremos si la estructura económica del país está preparada para absorber esa energía. De hecho, el informe nos da una pista sutil de que algo está cambiando. El tamaño medio de los hogares se ha reducido un poco, ¿Así? de 4,4 a 4,0 personas. Puede parecer una tontería, pero suele ser un indicador de modernización, de una transición hacia familias más pequeñas. Hablemos de esa preparación. En educación, el informe dice que las matrículas en la universidad han subido un 12,5% en el último curso. Eso, de entrada, suena bien. Suena muy bien. Pero luego miras quién da las clases y te encuentras con una brecha de género tremenda. El 76,5% de los profesores universitarios son hombres. Uf, Y entre todos los datos, hay uno que me ha dejado boquiabierta en un sitio súper específico. La Escuela de Sordomudos. La matrícula de chicas se ha disparado. ¿Esto es una simple anécdota o nos está diciendo algo más profundo sobre el acceso a la educación? es una pregunta excelente. Probablemente sea un reflejo de ambas cosas. Por un lado, puede ser una iniciativa concreta que ha funcionado muy bien. Ya. Pero también nos dice que cuando se eliminan barreras específicas, incluso en los colectivos más vulnerables, la respuesta es inmediata. Y este contraste que mencionas entre el acceso de las alumnas y la falta de profesoras es la foto perfecta de muchos procesos de desarrollo, ¿En qué sentido? en que el primer paso, el del acceso, se está dando, pero el segundo, el de llegar a posiciones de poder o prestigio, todavía cuesta muchísimo. Y en sanidad pasa algo parecido, ¿no? Vemos luces y sombras. El número de camas en hospitales públicos ha bajado un 7,4% desde 2021. Eso de entrada asusta un poco. Sí, Pero luego ves que hay 386 médicos en el sistema público y con una paridad de género casi perfecta. 51% hombres, 49 mujeres. exacto. Pero aquí llega el matiz que lo cambia todo. De esos 386 médicos, el 89%, una mayoría aplastante, son médicos generalistas. Pero un momento, ¿de qué sirve tener paridad si casi 9 de cada 10 son médicos de cabecera? Suena a que como tengas algo un poco complicado, estás vendido. Bueno, vendido no sé, pero El informe apunta a por qué no hay más especialistas. Es un tema de formación, de salarios. el informe no entra en el por qué, pero sí nos permite deducirlo. Un sistema con tantos generalistas y tan pocos especialistas suele ser indicativo de dos cosas. O bien el sistema de formación de posgrado es débil, Ajá. o bien el sistema no tiene capacidad para retener a esos especialistas, que a menudo encuentran mejores oportunidades fuera. Es un sistema de salud muy enfocado en la atención primaria, en la primera línea de batalla, lo cual es fundamental. Pero esa primera línea de batalla se enfrenta a unos enemigos durísimos. Y aquí el informe da un dato que es un golpe de realidad. Sí, este dato es tremendo. Las 3 principales causas de muerte registradas en 2024 son VIH-Sida, casi un 20%, paludismo, un 15,5% y anemias, casi un 12%.
Juntas son responsables de casi la mitad de las muertes. Vamos, que al final del día, esto nos dice que mientras se debate sobre la especialización, la gente se sigue muriendo de enfermedades infecciosas y de problemas ligados a la nutrición. Claro. Es un recordatorio brutal de cuáles son las urgencias reales del país. Toda esta gente joven y estos retos sanitarios necesitan una cosa: una economía que funcione y que genere recursos. Y aquí es donde entramos en el motor del país. A ver, El informe dice que el PIB real creció un tímido 0,9% en 2024, un poquito gracias al sector petrolero y otro poquito gracias al no petrolero. Pero más allá del titular, ¿de qué vive realmente Guinea Ecuatorial? aquí es donde tenemos la gran paradoja de la economía ecuatoguineana. Si le preguntas a cualquiera, te dirá que del petróleo. Sí, claro. Pero si miras los datos, la actividad que más pesa en el PIB, con un 25,4%, es la administración pública. El Estado es el principal actor económico. ¿Ostras? Después, sí, viene la refinería de petróleo con un 18,2%. Al final, la foto es clarísima. El país entero depende de dos cosas, de lo que gasta el gobierno y del petróleo. ¿Y eso es un peligro? Y eso, por un lado, da una sensación de control, pero por otro, es como conducir un coche con el freno de mano puesto. Ahoga la agilidad y la innovación que esa población tan joven necesita. Es que además, esa dependencia del petróleo te deja a la intemperie. Y el informe lo demuestra con un dato demoledor sobre la producción de hidrocarburos en 2024. A ver, Sube un poco la de crudo, pero se desploma un 50% la de metanol. ¿Por qué? Porque cerró una planta. Una sola planta. exacto. Es una imagen brutal. Es como si la economía de un país dependiera de un solo interruptor que alguien, en un mal día, puede apagar. Da un poco de vértigo, ¿verdad? Totalmente. Y esa es la vulnerabilidad en estado puro. Un problema técnico en una sola instalación tiene un impacto macroeconómico directo. Ante ese vértigo, ¿hay algún plan B? ¿Se ven señales de que se esté intentando construir algo más? Sí, y es la parte más interesante del análisis económico. El informe nos muestra movimientos contradictorios. ¿Ah, sí? Por un lado, un sector tradicional como la madera en rollo se hunde un 12,6% por una decisión política de suspender exportaciones. Pero por otro, vemos brotes verdes. A ver, cuéntame. La producción de cacao, un cultivo histórico, crece un 22%. Y el dato más espectacular, la extracción de áridos, arena, grava, materiales de construcción, se dispara un 104%. 104. Más del doble en un año. Sí, más del doble. O sea que mientras el petróleo da sustos y la madera se frena, parece que la gente se ha puesto a cultivar cacao y a construir. Exacto. Y estos datos juntos nos cuentan que la economía está en una encrucijada. La volatilidad del gas y el petróleo y las decisiones políticas sobre otros sectores están forzando la búsqueda de alternativas. Claro. La construcción y la agricultura aparecen como una vía de escape. La gran pregunta que el informe no responde, pero que deja flotando en el aire, es si estos sectores tienen la fuerza para convertirse en un nuevo motor económico o si son solo un parche temporal. Claro, para que esos brotes verdes del cacao y la construcción se conviertan en árboles robustos, hace falta algo crucial: dinero, inversión. Efectivamente. Y eso nos lleva directamente a cómo están las finanzas del país. Porque si el Estado no tiene ingresos, es difícil que pueda apoyar esta diversificación. Y aquí el informe da otro dato preocupante. Los ingresos del Estado cayeron un 14,6% en 2024, sobre todo por la bajada del petróleo. Y lo más llamativo es que mientras los ingresos se desplomaban, el gasto público apenas se movió, bajó solo un 1,1%. Uf, mal asunto. La consecuencia es inevitable. Si ganas mucho menos, pero gastas casi lo mismo, tienes un agujero. Un déficit fiscal del 0,6% del PIB. ¿Y cómo se tapa ese agujero? Supongo que con deuda. Principalmente. La deuda pública está en un 33,3% del PIB. No es una cifra escandalosa. De hecho, está muy por debajo del límite del 70% que marca la CEMAC, que es la Comunidad Económica de la región. Su mercado común, por así decirlo. Sí, algo así. Su propio mercado común centroafricano. Pero la clave está en la letra pequeña, en su estructura. El 75,8% de esa deuda es interna. ¿Qué significa eso exactamente? Para que nos entendamos, es como si el Estado, en vez de pedir un gran crédito a un banco internacional, le pidiera dinero prestado a las empresas y bancos de dentro del propio país. Ya. Esto te puede dar más control y soberanía, pero tiene un riesgo enorme.
Puede acabar drenando todo el capital disponible dentro del país, dejando a las empresas privadas sin financiación para crecer. O sea que el Estado se convierte en una especie de aspiradora de dinero. Justo, se lleva todo el oxígeno financiero. Y si así están las cuentas del Estado, ¿cómo se traduce todo esto al bolsillo de la gente de a pie? Pues se traduce en una inflación del 3,4%, que está por encima del objetivo regional, y que viene impulsada sobre todo por los productos importados. Claro. Y aquí hay un dato que lo explica todo. El informe nos dice en qué se gastan los hogares el dinero. Y la partida más grande, con un 34,6%, es productos alimenticios y bebidas no alcohólicas. Más de un tercio de los ingresos de una familia se van a llenar la nevera. Exacto, O sea que la cesta de la compra es la gran preocupación. por supuesto. Y aquí es donde se conecta todo. Si más de un tercio de tu sueldo se va en comida y la mayoría de esa comida viene de fuera, tu bolsillo depende totalmente del precio del transporte marítimo y del tipo de cambio del dólar. Es tremendo. Es como si el menú del día de una familia en Malabo se decidiera en una oficina en Rotterdam. Esa es la vulnerabilidad en estado puro. Uf, es una imagen muy potente. Entonces, si tuviéramos que resumir la historia que nos cuentan estos datos, yo me quedo con la imagen de una nación en una encrucijada. Sí, sin duda. Es como un gigante que se ha apoyado toda la vida en una sola pierna, la del petróleo, y que ahora, por necesidad, está intentando aprender a caminar con la otra, con la de la construcción, la agricultura, un proceso que tiene que ser increíblemente difícil y lleno de desequilibrios. Has dado en el clavo. Y para cerrar esa idea, hay un último dato en el informe que para mí es la clave de todo, la pieza que une el puzzle. A ver, En 2024, los créditos que el sistema financiero concedió al Estado se dispararon un 138%. 138. Un aumento masivo. El Estado, como decíamos, está absorbiendo el dinero. Mientras tanto, el crédito que llega a las empresas y a las familias sigue siendo mayoritariamente a corto plazo. Un 65,9% del total es para tapar agujeros para el día a día. No para construir a futuro. Exacto. Y ahí es donde lanzo la reflexión final. Si juntamos todo lo que hemos hablado, esa población increíblemente joven que necesita un futuro, esa necesidad imperiosa de diversificar la economía para no depender de un interruptor. Sí. La pregunta que queda en el aire es, ¿qué transformación necesita el sistema financiero para que el capital deje de centrarse en financiar las urgencias del gobierno y empiece a apostar por los proyectos a largo plazo, por las empresas y los emprendedores que son los únicos que pueden construir de verdad el futuro de Guinea Ecuatorial?